Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Sí ven la diapositiva? ¿Nos escuchan, chicos? Sí, Sí, hermano. sí, sí. Ya, muy Sí, bien. sí. Vamos a iniciar para avanzar porque ya son 8:11 y 8:10 dije. Iniciamos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Gracias por traernos, por estos medios para continuar aprendiendo de ti. Háblanos, Dios, a través de este estudio que tenemos de Gálatas, tan provechoso, que es para estos tiempos que estamos pasando y viviendo, Dios, y que muchos de nosotros tal vez desconocen en el tema de doctrina de fe, de lo importante que es el Evangelio y de lo importante, Señor, de estar alerta ante las mentiras que el mundo quizás nos ofrece. Ayúdanos, Dios, en este estudio y sea tu Espíritu Santo guiándonos, sea tu Espíritu Santo hablando a través de la enseñanza y a través de tu palabra. Quiero orar, Señor, porque seas tú dirigiendo este tiempo en lo que he estudiado y en lo que he podido también, Señor, aprender. Gracias por todo lo que tú das a nuestra vida. En tu nombre bendito oramos. Amén. Bien, chicos, vamos a continuar. Nos quedamos en el tema de eh, los versículos del 3 al 5. Vamos a cerrar hoy día con este estudio y la otra semana ya empezamos a lo que es profundo, que en sí es el Evangelio. Muy bien, hoy día voy a tocar un poquito el tema de lo que estábamos conversando la semana pasada, que era ver que Pablo de alguna manera estaba refiriéndose acerca del Evangelio en sí en los primeros 3 versículos, en este caso del 3 al 5, cuando dice que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Y justo estábamos hablando que para Pablo el Evangelio se dividía en de dos formas, ¿no? El Evangelio mostraba la naturaleza y la fuente de la salvación de la persona. Eso es lo que estaba explicando Pablo de manera general dentro de ese contexto. Y también estaba diciendo de que la manifestación de ese evangelio se transmite a través de la gracia y de la fe, y de la paz, ¿sí? Entonces yo estaba explicándoles la semana, bueno, hace 2 semanas, les explicaba que la naturaleza y la fuente de la salvación, Pablo utiliza dos términos muy importantes, que era la paz y era la gracia. Y Pablo estaba explicando que para una persona lograr tener paz, primero tenía que tener gracia, y esa gracia provenía directamente de Dios mismo. Es decir, es una gracia inmerecida, es una gracia que solamente puede venir de Dios Padre. Y que para el hombre lograr tener paz, tenía primero que tener esa reconciliación con Dios. Luego Dios, al dar esa reconciliación, permite que el hombre pueda tener esa comunión con Dios mismo. Y de esa manera el hombre puede transmitir la paz que tiene de Dios hacia los hombres y una paz también de regeneración o de nuevo nacimiento en las personas, en uno mismo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que había estado yo comentándoles respecto al tema de la paz y la gracia. ¿Sí? Son dos conceptos profundos que se hallan en estos versículos y que nosotros a veces lo dejamos pasar. Pero en este estudio vamos a tratar un poco de desmenuzar, ¿sí? Yo no voy a leerles de manera general, sino a desmenuzar un poco, de profundizar un poquito más. Gálatas, estamos para aprender, y esto va a servir mucho para edificarnos también, chicos, ¿sí? Hay una estructura, hay un bosquejo que muchas Biblias muestran cómo está distribuido realmente Gálatas. En este caso, vamos a hacerlo de una manera sencilla y puntual, lo que significa realmente el Evangelio. Entonces, basado a eso, pasamos al otro punto, era la sección B, que dice cómo se manifiesta esa gracia ahora y esa paz, ¿no? Entonces, esa gracia y esa paz se manifiesta, dice, a través de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Sí? Entonces, ¿qué implicaba para Pablo decir
que esa gracia y paz se manifiesta a través de la muerte de Cristo en la cruz. Bien, Pablo empieza a decir que Jesucristo, si ustedes leen el versículo 4 de sus Biblias, y les invito a que abran su Biblia, sea la versión que tengan, y así vamos a poder edificarnos más y escudriñarla más. Yo acá tengo a la mano 4 versiones, así es que espero ustedes puedan tener otras como la NBI o la Jerusalén o la latinoamericana, sería muy, muy lindo, ¿sí? Entonces así podemos también contrastar algunos puntos. Miren, el versículo 4 dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Entonces la manifestación de la gracia y la paz, Pablo está explicando y dice, eso ocurre por la muerte de Cristo en la cruz. Entonces la muerte de Cristo en la cruz ya refleja de alguna manera el carácter, ¿sí? El carácter de esa expresión de desprendimiento de su vida por amor a nosotros. Ahora, hay algo interesante que yo estaba viendo algunos comentaristas, y unos comentaristas mencionan de que muchas veces generalizamos el tema de la muerte en la cruz basado solamente en el tema de el amor de Dios. El amor de Dios fue para que por ti fue morir en la cruz. Pero realmente no es en primer lugar esa demostración de amor lo que está reflejando esa muerte en la cruz, ¿sí? Porque no está simbolizando de alguna manera como un modelo de heroísmo o un sacrificio por tu pecado, no, no se está refiriendo en ese sentido. Y yo estaba indagando en el tema, el concepto de por nuestros pecados, y decía que la preposición peri significa por nuestros pecados en el hebreo y se traduce en referencia a una ofrenda por el pecado. Y esa ofrenda por el pecado manifiesta, dice, el sacrificio, que es el único medio el cual nuestros pecados podían ser perdonados, ¿sí? Y dejados a un lado. Entonces no se manifiesta en primera instancia el amor de Dios, sino que acá Pablo está diciendo que es un sacrificio por el pecado, por los pecados. Entonces eso es lo que Pablo está refiriendo. Y justo en Gálatas, capítulos más adelante, en el capítulo 3, versículo 13, Pablo utiliza un término, ¿sí? Que dice que Jesús se convirtió en maldición. Yo estaba investigando un poco ese término en el griego y había notado que en el hebreo y griego hay otros tipos de conceptos a maldición, para nosotros tener un panorama más claro de lo que implica maldición, porque a veces tenemos conceptos cortos de lo que significa morir en la cruz, ¿sí? Entonces, la maldición se está reflejando en estos conceptos que yo he encontrado. Ezequiel 16:50, en la versión NBI, dice que la palabra se usa para pecados, la palabra que se usa para pecados se llama prácticas repugnantes. Y viendo en otras versiones, en la Reina Valera, habla de esas prácticas o pecados, las llama abominación. En otras las llama en plural, abominaciones, significa que hay más, estamos acumulando más. Y en la versión Dios habla hoy, dice que esos pecados les llaman como cosas que Él detesta. En la versión Dios habla hoy dice que son cosas que Dios detesta. Ahora, encontré también que esa maldición viene a ser viene de la palabra maldad. Y en el hebreo significa ra, ¿sí? Incluso puse el número de, si ustedes manejan diccionario hebreo y griego, puse a un ladito lo que yo encontré en sus conceptos. Y ahí, por ejemplo, en el tema de maldad, lo que Pablo está tal vez queriendo tratar de explicar, que ellos entiendan, es que tiene que ver en el sentido de hacer algo malo. O sea, está poniendo a Jesús en una base de decir, Jesús hizo algo malo, pero nosotros sabemos que él no hizo nada malo. Pero cargar pecado significa eso, es hacer algo malo, es hacer algo maligno, ¿ya? Dice que el concepto significa hacer más mal o intentar dañar a alguien, ¿sí? Entonces miren ese concepto tan grande que implica maldición. Por esa causa, por la causa de tu pecado, mi pecado, Señor, se hizo maldito, se hizo malo, se hizo más malo que otras personas, ¿sí?
En la versión del Strong que yo tengo acá, dice que es perversidad y, y significa Belial. No, no sé pronunciarlo muy bien, pero es Belial, ¿no? Y significa impío, injusto, malvado, perverso, dando a entender el estado o conducta de la persona. Y Pablo estaba diciendo que la muerte en esa cruz se debió a la conducta de tu persona, de mi persona y de todas las personas de Galacia. ¿Se dan cuenta? En algunas traducciones que he encontrado, la palabra perversidad significa en sus verbos cometer, hacer, obrar, ¿sí? Y que de alguna manera invita a la persona a querer hacer daño o en este caso un daño muy perverso. Entonces lo que Pablo está diciendo es que Jesús, siendo justo, dio su vida llevando la maldición, la abominación, la conducta, el pecado de las personas al juicio de Dios, convirtiéndose él en una ofrenda para el sacrificio de los pecados. Eso es lo que estaba diciendo en serio. Ahora, yo quisiera que si ustedes quieren leer Ezequiel 16:50, podría por favor leerlo. ¿Sí me están escuchando? No sé si alguien podría leer Ezequiel 16:50. Quisiera que ustedes comprendieran la magnitud del pecado, la magnitud de esa abominación. ¿En qué sentido lo está diciendo Ezequiel? ¿Alguien lo podría leer? Sí, ¿sí me escucha? Sí, a ver por favorita. 16:50. Dice, se creían ah, sí, se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. Amén. ¿Saben? Se está refiriendo al pecado de las personas en Sodoma y Gomorra, a la inclinación del ser humano por la homosexualidad. Miren esa condición que toma Jesús para morir en esa cruz. No es que yo lo voy a hacer por amor para que vean que estoy pues un superhéroe, no se está refiriendo en ese sentido, sino que está diciendo de que por causa de esa abominación él se hace abominable delante de Dios. Y ahí el concepto de abominación está hablando del pecado más grave delante de Dios y es la contranaturaleza de la creación de Dios. Eso eh, cargó Jesús, la abominación de las cosas que hace el ser humano. ¿Sí? Entonces Pablo está explicando de esa manera a las personas de Gálatas, miren, cambien su manera de vivir. El evangelio que estoy predicando no es un evangelio que viene de hombre, sino que es un evangelio que viene de parte de Dios, de aquel que mandó a su hijo a la cruz, dice, por voluntad de Dios, ni siquiera por la voluntad de Jesús, sino por la voluntad de Dios. Y eso, esa palabra, nuestros pecados, si ustedes se dan cuenta, es en plural, ni siquiera es en singular. Entonces, se está refiriendo a los pecados de toda la humanidad. Miren esa condición pervertida que había incluso del ser humano. No sé si ustedes recuerdan la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Por qué Dios destruye la ciudad? ¿Alguien recuerda? Bien, Dios destruye la ciudad por dos razones. La primera razón era de que ellos no sabían ser hospitalarios con las personas, especialmente por la misma cultura que tenía el pueblo judío, demandaba que las personas que visitaban un lugar y venían de lejos, tenía que haber mucha hospitalidad, era lo primordial. Si ellos se veían amenazados, pues el que hospedaba daba su vida, ¿sí? Daba su vida por esas personas. Entonces esas personas que cuando vieron los ángeles que habían venido, le habían dicho, ¿sabes qué? Mira, muéstranos a las personas que han venido porque queremos conocerles. El término conocer en el hebreo y en el griego está significando una cosa sexual. ¿Sí? Entonces miren la abominación. La abominación es ahí, donde el hecho de querer hacer daño, más daño de lo que se podría pensar. Eso
cargó Jesús. A eso se comparó Jesús. Y eso merecía, dice Ezequiel 16:50, ser destruido. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos comprendiendo ya un poquito más esos términos teológicos que Pablo habla acerca de la muerte de Cristo en la cruz. No fue una muerte de que, bueno, porque robó, porque violó, porque mató. No, es más que eso, es algo más profundo. Habla de una conducta, habla de la conducta del hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que Pablo estaba queriendo que los Gálatas, las iglesias en Gálatas, entendieran, que esas personas que estaban transversando el evangelio estaban haciendo abominación de la palabra de Dios. La estaban, como dice el término, prostituyendo. Luego Pablo da otro concepto seguido y dice, ¿sabes qué? Esa manifestación de gracia también se manifiesta a través de la muerte de Cristo, pero para libertarnos de un presente siglo. ¿Qué libertad hay en este presente siglo? Si el objetivo de su muerte fue rescatarnos, ¿cuál será ese siglo al que Pablo se está refiriendo? ¿Sí? La palabra rescatar, estaba viendo de que es igual que librar, pero indagando un poquito en el hebreo, rescatar tiene multitud de significados. ¿Sí? No les he puesto todos los significados, yo lo anoté acá en mi cuaderno, me tomé la paciencia de hacerlo, pero por ejemplo en el hebreo tiene el significado que se llama Gaal, y Gaal significa que es una obligación de alguien rescatar un bien o rescatar algo que se le ha sido arrebatado. Después, también rescatar tiene que ver con el tema de redimir, de rescatar, y eso se llama padá. ¿Sí? En el término padá de rescatar, Pablo, bueno, en este caso el término está diciendo en el hebreo que Dios salva y redime a un pueblo o a una nación. También encontré que rescatar también significa nazaal, ¿sí? Que significa libre o de una opresión o de un arrebatar o de defender de algo que te han despojado. Entonces, hay una infinidad de conceptos en el término hebreo al que Pablo quiere expresar. Y yo me estaba preguntando, ¿realmente este es el concepto al que Pablo se estaba refiriendo cuando dice, vino a rescatarnos del presente siglo malo? Entonces, me di con una sorpresa, y una de esas sorpresas es que el término librar solo existe en el griego, no existe en el hebreo. Y cuando Pablo estaba hablando a los Gálatas, les estaba hablando a una cultura diferente, una cultura que no era hebrea, sino era griega. Y por ser griega, el término en el griego de rescatar significa exaireo, ¿sí? Y exaireo significa arrancar, rasgar, libertar, librar, sacar algo de algún lugar. Pero lo interesante es que cuando Pablo está explicando esto, los conceptos que se muestran en griego y en hebreo son totalmente diferentes. Aquí en este versículo, de alguna manera, se refiere a dos sentidos. Por ejemplo, en Hechos 7, versículo 34, la palabra rescatar se está refiriendo cuando el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud de Egipto. Es cuando todo un pueblo es rescatado de un gobernante. En Hechos 12:11 podemos ver cuando Pedro es rescatado de la prisión, así también como de la mano de quién, de quien lo envió, en este caso es Herodes. En Hechos 23-27 estamos viendo, por ejemplo, a Pablo, cuando una turba enfurecida va y le busca, ¿verdad? Y le quieren linchar. Y Dios, sin embargo, lo rescata. ¿Sí? Pero Gálatas está diciendo todo lo contrario. Gálatas está refiriendo solamente en ese versículo, en el 4, 4b, que dice, para
a rescatarnos de este mundo malvado, lo que mencioné, se está refiriendo al tema de salvación como rescate. No es el tema de salvación para que no te suceda algo, no eternamente. Entonces, ¿qué nos rescata Cristo por medio de su muerte? Yo puse unos dibujitos y según la NBI de la nueva versión internacional, manifiesta que nos rescata del mundo malvado, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué nos viene a la mente con un mundo malvado? Yo dejé ahí unas imágenes, no sé si las pueden ver. Hay, por ejemplo, los cristianos cuando son perseguidos y las personas pues, les quieren matar, ¿no? Aquellos que quieren que neguemos nuestra fe. Después hemos visto que el mundo está lleno de guerras, hay muchas pandillas, hay muchos niños pobres que, bueno, los gobiernos ni siquiera se preocupan por ellos, ¿sí? Hay muchos secuestros y la lista es inmensa. En ese sentido, NBI está interpretando Gálatas 1:4 en el término de rescatar, es lo que estaba viendo. Pero sin embargo, ese término está errado, ¿sí? Esa traducción de la NBI yo encontré que estaba muy errada. No se refiere al concepto del mundo malvado como las personas. Está empleando lo que Hechos 7, 12 y 23 acabo yo de explicar. Se refiere solamente al mundo como tal, por las personas que están y el daño que hacen, pero no se refiere en ese concepto. Lo que Pablo está diciendo es en otros términos, ¿sí? Por ejemplo, otras versiones, yo he estado sacando los paralelos y dice que, por ejemplo, la Reina Valera contemporánea, también la antigua, pero la contemporánea dice para librarnos del presente siglo malo. O la Biblia empieza a notar otra diferencia, habla de siglo, ya no habla de mundo, ¿te das cuenta? ¿Sí? Hay comentarios que dicen que siglo malo o mundo malo es lo mismo, pero realmente en los conceptos teológicos que es hebreo y griego es diferente, no interpreta igual. Por ejemplo, en la Biblia latinoamericana también emplea el concepto presente siglo malo. En la Biblia de la Nueva Jerusalén o la de Jerusalén habla acerca del presente siglo malo también. En la Hispanoamérica, ahí sí ha cambiado y dice, nos ha librado de esta era infestada de maldad. ¿Sí? Entonces, viéndolo y viendo el propósito de lo que Pablo quería decir, realmente lo que Pablo está acá diciendo es que Jesús nos dijo de que nosotros vamos a ser luz en el mundo. Y no está diciendo como el NBI que da a entender que nos va a sacar del mundo, ¿sí? Entonces, la Biblia textual, revisé, y en la Biblia textual, tal como dice el griego, en su traducción dice, para librarnos del presente siglo del malvado. Acá ya empieza a hablar del dueño del mundo. ¿Se dan cuenta? En los demás habla acerca de las personas que están en el mundo y del daño que hacen, pero en la textual manifiesta otra cosa y eso es lo que Pablo sí está queriendo decir. Lo que Pablo está queriendo decir es que Jesús vino para librarnos del malvado que domina este siglo. Entonces, ¿de qué Pablo habla? Bien, no sé si por ahí alguien me puede ayudar y alguien puede leer Efesios 2:2, otra persona puede leer Juan 12:31, otra persona 2 Timoteo 2:26, otra persona 1 de Juan 5:19 y para avanzar, y otra persona 2 Corintios 4:4. Yo leo Efesios. Ya. Quien encuentre cualquiera me va diciendo, yo encontré este, quiero leer, ¿ya? Pero Ya. hagámoslo rápido porque es bastante, he encontrado bastante Yo, información. A ver, comienza amiga. en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Muy bien, se está refiriendo, dice, a este siglo, quien gobierna este siglo y todo lo que acaba de leer Ofelia. ¿Quién es? ¿Quién es la persona? El maligno. El maligno, ¿verdad? ¿Tú has leído cuál es, Ofelia, la de Efesios?
Efesios 2:2. Ya, yo en la versión Dios habla para todos, menciona el príncipe. NBI tengo yo. ¿Sí? Ya, el príncipe de este mundo menciona. Satanás. Satanás. A eso se está refiriendo con respecto al mundo. ¿Sí? Para sacarnos del mundo, o sea, para sacarnos de Satanás. Es lo que está diciendo la Biblia textual. Y es lo que Pablo quiere interpretar, ¿sí? A los Gálatas. Ahora, ¿quién quiere leer Juan 12:31? Yo leo. A ver, por favor, Cristo. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Muy bien. También dice príncipe, pero yo en otra versión que he encontrado, dice el que manda en este mundo. Habla de una persona que gobierna, ¿no? Habla de como que un rey, un príncipe, ¿no? Pero es el que da un mandato, dice, el que manda este mundo. ¿Se dan cuenta? Segundo de Timoteo 2:26. ¿Quién lo lee? Amén, hermano A Toñito. ver, por favor, hermana. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Muy bien. Entonces, quien gobierna todo es el diablo y dice que nos da con lazo, ¿verdad? Nos ha atado. Pero en una versión yo tengo que dice, nos ha tentado trampas y nos ha puesto presos en él. Entonces, esas personas que Jesús quiere rescatar son aquellas que están atadas al mundo por el gobernador de ese mundo. Yo quiero que en su mente vayan comparando el rescate que hubo del pueblo de Israel, de Egipto. ¿Sí? Estaban también atrapados, estaban de alguna manera siendo prisioneros. ¿Por quién? Por el faraón. Por el faraón. Esa era de alguna manera la figura que es lo que trata de interpretar el hebreo a diferencia del griego. ¿Se dan cuenta? Y ese es el concepto verdadero de lo que Pablo les quiere explicar a los gálatas. Le está diciendo, no se enreden a lo que el mundo, o sea, el gobierno, ni siquiera le echa la culpa a los que están pidiendo y acusándole a él, sino le está echando la culpa directamente al gobernador del mundo, al que está maquinando todo esto. ¿Y quién es? Es el diablo. ¿Sí? Ahora, segunda de Corintios 4:4, ¿qué dice? Yo leo. A ver, por favor. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muy bien, miren, Pablo les habla a los corintios y es lo mismo que lo que quiso decir en Gálatas. ¿Se dan cuenta? En mi versión textual dice, el Dios de este mundo con minúscula. Significa que el Satanás es un Dios para este mundo. Los hace ciegos, dice. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué le está diciendo a los Gálatas? Mire, les está cegando Satanás a ustedes. Y ustedes no están viendo el verdadero evangelio, el cual yo les he enseñado. ¿Sí? Por eso que Pablo comienza al inicio de su carta, empieza a decir, ¿no? No por investidura, yo soy apóstol, pero no por investidura, ni siquiera por mediación de algún hombre. Nadie me dijo, tú vas a ser apóstol desde ahora. O alguien vino y dijo, yo tuve la revelación de Dios y me dijo que tú vas a ser apóstol. Ve, no. Él dice que fue el mismo Jesucristo quien le mostró todo lo que yo a ustedes les estoy en este momento explicando. Porque Pablo entendía esos conceptos que les hablo del hebreo nada más. ¿Sí? Porque toda su vida, desde pequeño hasta que cumplió los 30 años aproximadamente, él estudió en el templo en Jerusalén. Y solamente vio Antiguo Testamento, ni siquiera todo el Antiguo Testamento, solamente vio los primeros 5 libros del Antiguo. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. ¿Sí? Pero primera de Juan 5:19, ¿qué dice? ¿Quién quisiera leerlo? Uno más que lea. ¿Puedo? A ver. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sí, bajo el poder del maligno. Miren esa doctrina
pura que está hablando solamente en el versículo 4 nada más. Me estoy desplegando solo en 4. Ahora, Pablo trata de explicar con respecto a los periodos del tema del rescate por el cual Jesús vino, ¿no? Porque dice, para rescatando de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios, pero en otros versículos o en otros libros, Biblias, habla acerca de para salvarnos de este siglo. En otras versiones dice del siglo venidero. ¿Por qué es que cambian esos términos? Entonces, buscando la información aquí en el libro textual y usando un poquito de las concordancias, veo que la Biblia divide dos periodos, ¿sí? Un periodo es este siglo, el cual ya es presente, pero aún no pasa. Y luego habla también acerca del siglo venidero, el cual dice que ya ha venido y que ha sido por medio de Cristo, pero que también aún no termina. Entonces, ¿qué está tratando de decir Pablo? Pablo está diciendo que este siglo y el siglo venidero es uno solo. Significa que uno está sobrepuesto encima del otro y están pasando paralelamente. ¿Me están entendiendo esa parte? Quisiera saber si me entienden, si no para explicarlo de nuevo. La Biblia está hablando acerca de dos periodos, cuando leemos el mundo o este siglo, y cuando habla acerca del siglo venidero. Este siglo se está refiriendo al presente, pero el cual todavía no pasa, el que estamos viviendo, y el siglo venidero es el que ya sucedió, cuando Jesús vino. Pero ese siglo continúa, aún no termina. Y ambos están en paralelo. Los dos caminan al mismo tiempo. ¿Alguien puede intentar entender? ¿O alguien lo ha entendido? ¿A qué se está refiriendo? Bien, se está refiriendo, chicos, en el sentido de la conversión, ¿sí? Se está refiriendo en el sentido de una conversión. Por ejemplo, voy a ver acá en mis apuntes que yo anoté el concepto. Miren, la conversión cristiana, dice, implica ser rescatado del siglo antiguo. O sea, el siglo antiguo es este presente. Cuando ustedes conocieron a Cristo, cuando ustedes escucharon de Dios, cuando ustedes recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Ese es el siglo presente, pero que aún no pasa porque día a día ustedes viven continuamente en una lucha espiritual. ¿Y quién gobierna, hemos visto, el mundo? Es Satanás. Entonces, estamos nosotros en lucha espiritual continuamente, ¿sí? Pero hay un siglo que es el venidero, y ese siglo venidero fue desde la antigüedad, cuando Adán pecó, hizo Dios una promesa, ¿verdad? Y dijo Dios de que el hombre iba a ser castigado, pero después él se arrepintió y hizo una promesa con Abraham y le dijo, tu descendencia será como las estrellas y de ella haré una descendencia, un descendiente, ¿no? Que se refería a Cristo. Entonces, todos han esperado ese siglo venidero, el cual ocurrió ¿cuándo? 400 años después de la deportación a Babilonia, ¿sí? Cuando hubo el exilio. Ahí aparece Jesús. El día que Jesús resucita, el día que Jesús viene al mundo, ¿sí? Se transforma ahí el siglo venidero, el esperado, con él inicia. Es su nacimiento. Él ya está acá. Dios con nosotros, Emmanuel. Él es el siglo venidero. Pero no se ha terminado tampoco, porque él hizo una promesa. ¿Cuál es la promesa? Regresaré por segunda vez. Entonces hay un periodo de esperanza que estamos viviendo lo que hemos nacido en Cristo. Ahí se están dando cuenta. Entonces ese es esperar a la segunda venida de Cristo. No sabemos si será en ese tiempo, no sabemos si será terminando esta pandemia y vendrá, no sabemos si pasará unos 30 años más, no lo sabemos, nadie lo sabe, solo el Señor lo sabe. Pero lo que está diciendo es que esos dos periodos están sobrepuestos uno encima del otro, ¿sí? Significa que mientras hayas tú nacido en el Señor, estás viviendo en este presente siglo, todos los días, pero guardando la esperanza, que es el siglo venidero, de la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que está explicando Pablo cuando se refiere en el tema del siglo venidero, cuando vino a rescatarnos de este mundo malvado, ¿no? Entonces,
Eh, hasta ahí. ¿Tienen ustedes alguna pregunta antes de continuar? ¿Les está quedando algo claro? Los conceptos. Hola, ¿sí me escucharon? Sí, Toñito. Ya, los demás, solo Feria nomás. Carmelita, Mireya, Carly. Sí, hermano. ¿Sí? No tienen preguntas, sino yo hago preguntas, ¿ah? Sí, vuélvelo a explicarlo, por favor. Ya, el tema de periodos. Sí, porque habla de Ya, este siglo, estoy entendiendo que estamos en este tiempo que nosotros estamos, ¿verdad? sí, es el Llega el siglo siglo venidero. presente. El Sí, siglo, este siglo se refiere al siglo presente, al que tú estás viviendo en este tiempo. Ahora, Pablo en su carta no se está refiriendo en sí a un siglo temporal o a un rescate de que como eres cristiana, Dios te va a sacar de este mundo. No se está refiriendo. La NBI menciona que sí, sí se hace de esa manera, pero les estaba explicando de que hay otras traducciones que cambian el término por el presente siglo o siglo malo. ¿Sí? Se está refiriendo en sí en el tema de la maldad que hay en el mundo, pero no originada por el hombre, sino originada por quién, por Satanás. Y que esto lo originó desde la antigüedad, ¿no? Entonces, ¿para librarnos de qué? De la maldad de Satanás. Eso es lo que está diciendo el siglo venidero, la esperanza. Lo que yo estoy explicando también en el siglo venidero es decirles que el siglo venidero ya vino, lo inició Jesucristo el día que nació, ¿sí? Pero que también aún no termina. No termina porque terminará ese día venidero cuando Jesús venga por segunda vez y venga a llevar a los que son suyos y a los que no va a venir y los va a juzgar. En ese sentido está refiriéndose Pablo la interpretación de siglo venidero o siglo malo, ¿ya? Entonces yo acá les hice un dibujito para poder entenderlo, que la Biblia, en la historia de la Biblia, desde el Nuevo Testamento hasta el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, ustedes van a leer y van a hablar, van a ver que se menciona este siglo y se menciona el siglo venidero. El siglo venidero se menciona desde la promesa que hubo con Abraham respecto a la promesa de un rey, el cual el pueblo de Israel estuvo esperando, incluso en el Nuevo Testamento, esa venida. ¿Sí? Y todos pensaban de que era un rey que venía con armas para sacar a las personas que habían invadido su país, que eran los romanos, ¿no? Pero no era ese el motivo por el cual Jesús venía. Y este siglo es, quien está gobernando este siglo, ¿quién es? Es el mismo Satanás desde la antigüedad, pero se refiere al presente que cada uno de nosotros vivimos. Ya no se refiere al pasado, ¿sí? Se está refiriendo solo el presente, ¿ya? Se refiere a este año, año 2020. Este es un siglo, en este sentido se está refiriendo respecto a lo que Satanás está haciendo con las personas. Pero también este siglo no ha terminado, no porque Jesús cuando vino la primera vez ya lo destruyó, no ha destruido a Satanás, por eso que Satanás sigue gobernando aún este mundo. ¿Sí? Y él está, como dice, siendo el príncipe, siendo el dueño, maquinando, haciéndonos ciegos, tratándonos de que no veamos el evangelio verdadero. Pero cuando somos de Cristo, tratamos de vivir con la esperanza de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, esos dos siglos que menciona la Biblia, va uno encima del otro, son paralelos. ¿Sí? Significa que el creyente, una vez que está en este siglo, o sea, en este mundo, como dice ahí, presente, debe vivir una vida piadosa, debe ser sal, debe ser luz, para las demás personas puedan conocer de Cristo y así, juntos con estos nuevos creyentes, guardar la esperanza de la promesa de Jesús de venir por segunda vez. ¿Ya están entendiendo? Sí, Ya, muy bien. Entonces continúo. Si hubiera alguna duda, hagan preguntas por interno. Ya Jaimito me va a ayudar
a saber quién quiere hacer la preguntita y yo humildemente voy a contestarlo, ¿sí? Muy bien. Sigamos. Bien, luego Pablo habla ahí mismo en el 4, habla acerca de cuando Cristo murió conforme a la voluntad de Dios y Padre. Esto es una manifestación también de gracia y paz. Miren, la gracia y la manifestación de la paz encierra estos 3 puntos tan importantes que yo les acabo de decir. La muerte de Jesús en la cruz, ¿sí? La voluntad de Dios y Padre, y el otro es acerca de que nos vino a rescatar de este siglo de maldad, ¿ya? Entonces, yo en la versión que tengo acá de textual, lo que Pablo trata de decir, voy a correrlo acá el concepto. Lo que Pablo trata de decir en lo textual es que, ¿dónde está? Sí, lo que Pablo está tratando de decir es que Jesús vino para librarnos, según el Gálatas 1:4, dice, Jesús vino para librarnos del presente siglo del malvado, y que no debería de decir, bueno, según la traducción que vemos en algunas Biblias, que se diga solo siglo o mundo, porque da la intención de querer decir que Dios quiere rescatarnos de las personas, de la maldad que hay en todo el mundo, ¿no? Violencia, asesinatos, personas que roban, personas que violan, etcétera. Entonces, esa interpretación o traducción ha estado equivocada. No es ese sentido lo que trata de decir Pablo. Y ustedes, si gustan, pueden incluso buscar información. Yo estoy manejando varios libros que me están ayudando bastante. Por ejemplo, tienen ustedes de Timothy Keller, que también maneja muy bien los conceptos, al igual que el panorama a Gálatas, que lo da Ben Water, que es Paul Ben Water, muy bueno, me gusta. Y ahí manifiestan mucho esos términos, ¿no? Que les estoy hablando, ¿sí? Y que textualmente la Biblia lo que trata de explicar es que ese concepto de presente siglo debería decirse para librarnos del presente siglo, pero del malvado. Ya da un mapa más general, ¿no? De que el mundo está gobernado por Satanás y él es el culpable de todo, ¿sí? Muy bien, entonces en la tercera parte que Pablo está queriendo explicar, dice, Cristo murió conforme a la voluntad de Dios y Padre. Entonces todo lo conocido, lo que aconteció con Jesús fue por voluntad de nuestro Dios y Padre, es lo que Pablo está diciendo a los Gálatas. Todo lo que ha ocurrido, todo ese acontecimiento que vieron ustedes en Jerusalén, lo que escucharon de mí, lo que escucharon de los discípulos, de los que escucharon de aquellos hermanos que tuvieron que huir por la persecución, es verdad, dice. Todo eso ocurrió y todo eso se manifestó no por Jesús mismo, sino por la voluntad de Dios Padre. Y yo me preguntaba, ¿y cuál es la voluntad de Dios Padre? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Ahora ya que saben un poquito más el concepto. A ver, ¿quién me dice yo? Se gana una hamburguesa virtual. ¿Nada? A ver, les doy un minutito. Bien. Los veo muy temerosos. Restaurar la ¿Cuál, relación con Él, ¿Cuál fue la voluntad de Dios? toda su creación, restaurar la Ya, relación del hombre con Dios y vivir y ya, regalar la vida eterna. ya. ¿Alguien más quiere añadir algo? ¿O decir, no, eso está mal, no es correcto? ¿O pueden decir, sí, está bien? Restaurar la relación entre padre y hijo. Ah, bien.
¿Alguien más? Bien, chicos. Continuamos entonces. Espero que no hay nadie más que quiere participar. Bien. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Bueno, el mismo Pablo lo está explicando. Rescatarnos del presente siglo malvado. ¿Sí? Y usar como medio a Cristo, convirtiéndose Él en abominación y maldición. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que les estaba explicando Pablito a Gálatas, a las personas en Gálatas. No estaba hablando desde un comienzo sobre la reconciliación. Si ustedes se dan cuenta, la teología que Pablo ya está hablando es una teología profunda. No es una teología simple, porque ellos conocían y conocen bien el Evangelio. Cuando ustedes lean versículos más adelante en la siguiente clase que vamos a tocar, Pablo comienza y dice, tan pronto yo me he ido y ustedes tan rápido han abandonado todo lo que han aprendido, significa que estas personas en Galacia ya son personas pues preparadas. Es como el creyente en la actualidad. ¿Cuánto tiempo llevan en la iglesia? 8, 10, 20 años. Y a veces hay doctrinas falsas que vienen, les enredan y comienzan y regresan de nuevo al mismo camino, a la ignorancia. Y están atrás diciendo, ¿somos evangélicos? ¿Qué significa ser protestantes? ¿O qué significa tener fe? ¿Cómo sabemos que vemos a Cristo? En este sentido, Pablo está diciéndoles casi lo mismo. Les está diciendo teología. Les dice, ¿sabes qué? Entiendan qué es voluntad de Dios. ¿Qué cosa es morir en la cruz? ¿Qué cosa es el rescate de la sangre de Cristo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es reconciliar en ese momento. Él no pensó en eso. La voluntad realmente de Dios es rescatarnos de la opresión del malvado. Por eso yo di ejemplos de rescate, cómo lo interpreta Hebreos. ¿Sí? El hebreo interpreta rescate como el pueblo de Israel saliendo de Egipto. ¿Quién los oprimía? El faraón. ¿Cómo se llama Pedro fue a la cárcel. ¿Quién estaba oprimiendo? El rey Herodes. No. Pablo casi es atrapado y matado. ¿Quién lo estaba oprimiendo? La multitud. Siempre hay alguien superior que quiere dañar al inferior. Pero acá Pablo le está diciendo, es lo mismo con ustedes que son creyentes, que son ahora cristianos. ¿Quién crees que está oprimiendo o les está haciendo que ustedes desvíen su mirada del Señor? Es Satanás. Satanás. Y ustedes deben madurar en eso. Es lo que Pablo les está explicando. Entonces les está diciendo Pablo a ellos, ¿cuál crees que es la voluntad de Dios? Y él mismo se responde, ¿no? Porque dice, versículo 4c, dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, y hablamos de uno, para rescatarnos de este mundo malvado, y hablamos dos, y como tercero dice, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y uno debe preguntarse, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál cree que debe ser? Entonces la respuesta es rescatarnos del malvado. ¿Sí? Usar como medio a Cristo, convirtiéndose Él en abominación. Por eso yo quería que ustedes entendieran el concepto de cargar los pecados. No es cualquier pecado que cargó Jesús. Para que Dios dejara de verle a Jesús, ha tenido que ser realmente Él muy despreciado, abominado, ¿sí? Maldito. ¿Jesús fue homosexual? No fue, pero Él cargó esa carga, esa condición. Jesús le gustaba hacer daño a la gente, no, pero Él cargó esa condición. Jesús era un violador, no, pero lo hizo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Dios va a mirar a una persona con esa magnitud de pecados? Si la misma palabra en Ezequiel dice, yo los destruyo. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando Jesús estuvo en la cruz, por un momento dice que hubo silencio y todo oscureció. Ese fue el momento que Dios abandonó.
La Biblia dice que en ese momento no se escuchó la voz de Dios. Ya Jesús no hablaba con Dios. Por eso él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta está en la Biblia. Dios abandona a la persona que vive inmoralmente, que vive en pecado. Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. 3 veces santo. Por causa del pecado, tú estás muerto. Dice. Entonces, Pablo está diciendo que nosotros no hemos logrado nada, ni por nuestra propia voluntad para recibir ese perdón, ¿sí? Ni por la voluntad de Jesús. Cuando estaba leyendo el concepto de voluntad en la Biblia, aquí Pablo, en el término de muerte a voluntad y despojo, está refiriéndose en el término kenosis. ¿Sí? Y el término kenosis es un término griego. Y este término griego, si ustedes se dan cuenta, todo lo que Gálatas está hablando es puro griego, realmente, al concepto de ellos, a su estudio de ellos, eran muy cultos. No entendían términos en hebreo, sino en el griego, que era más complejo. Y kenosis, en el griego, aquí yo hice un diseñito, ¿sí? Significa autodespojo, autorrenuncia. ¿Y qué estaba renunciando? ¿A su voluntad? Sí, pero no toda la voluntad, porque la Biblia dice que el que ha visto al Hijo ha visto a Dios, entonces está diciendo de que Él era Dios, pero Él en ningún momento en la Biblia dijo, sí, yo soy Dios, y no siempre fue, tú lo has dicho, como dando a notar, sabes que, sabes que yo soy Dios, bueno, tú lo estás diciendo, ¿no? Pero lo que Gnosis está diciendo es dejar de lado la gloria celestial, dejar de lado la autoridad como Dios, dejar de lado algunos de los atributos divinos de Dios, como la omnisciencia y como la omnipotencia. Y lo que Gnosis dice en su magnitud más completa es dejar a un lado la relación cara a cara con Dios. Significa que Jesús no miraba ya cara a cara a Dios, no estaba en ese nivel de transfiguración como lo hizo al comienzo en el Monte Calvario, ¿no? No lo hizo ya. Después de eso dice que ya no miraba cara a cara con Dios. Lo único que hacía que era, se acercaba y lloraba, ¿sí? Como hacemos todos nosotros. Pero sin embargo, él siendo hombre, seguía siendo santo, misericordioso, clemente, amoroso. Jesús se sometía siempre a la voluntad de Dios. Es lo que Pablo les estaba explicando a las personas de Galacia. Eso era la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y califica a Dios como un Dios único y como un Padre. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos llamar así a Dios? Dios y Padre. Pero para llamar Dios y Padre significa que tú tienes que someterte a esa voluntad de Dios. Y tienes cada día que por lo menos intentar ser santo, ser justo, ser misericordioso, ser clemente, ser amoroso. Yo creo que muchos de ustedes solo llegamos a ser amorosos, pero nos falta ser justos, nos falta ser santos. Quizás somos santos un par de semanas o un par de meses, pero después la inmundicia del mundo te corrompe y te corroe. O a veces quizás somos misericordiosos, pero solamente porque, bueno, me da pena, es un sentimiento. La misericordia no es por sentimiento, la misericordia viene por el amor que Dios te ha dado y tú la transmites porque es un amor que viene de parte de Dios. Filipenses 2, del 7 al 8, que dice, tomó forma de siervo, semejante a los hombres. Ahí habla del término semejante. No dice que fue como hombre, porque si hubiera sido como hombre, él hubiera pecado. Sino que dice Pablo, que fue semejante al hombre, solo en la figura, solo en lo que es tener sed, lo que es tener hambre, en lo que es pasar un dolor, en lo que es, como todo ser humano, pues trabajar, ¿no? Y él era carpintero, así que trabajaba. Como todo niño jugaba, como todo niño se perdía, ¿sí? Como todo niño amaba a su papá y a su mamá terrenal. Aunque la Biblia no nos dice nada acerca de Jesús
en su niñez, solo habla a partir de los 13 años o 12 aproximadamente, cuando él sube a Jerusalén por el tema de las fiestas, que era una vez al año, y luego se pierde por 3 días, ¿no? Solo habla eso del carácter de él, que era el ya buscar el rostro de Dios, pero no habla de los 10 años hacia abajo. Y me imagino que de los 10 hacia abajo era como un niño cualquiera, jugaba, se divertía, porque era semejante a un hombre. Pero adoptó, dice, una naturaleza humana, con todas sus limitaciones, pero sin pecar. Eso es lo que está diciendo Pablo de manera general. Eso es lo que esa es la introducción que él está dando en su oratoria. ¿Sí? Él comenzó con fuego, ¡fla! Empezó a dar de lleno teología fuerte. ¿Sí? Entonces, yo quiero que ustedes, chicos, entiendan que leer Gálatas es muy rico para nosotros que estamos creciendo en el Señor, porque esto nos ayuda a tener una doctrina más sana, más pura. ¿Sí? El Evangelio no depende realmente de los apóstoles, no depende de ti, de mí o del pastor. El Evangelio depende solo de la voluntad de Dios. Tú has conocido el Evangelio por voluntad de Dios, no porque alguien te compartió, no porque Antonio o Fiorella o qué sé yo, sea el nombre que venga a tu mente. No somos nosotros dueños de esa gloria, porque esa gloria le pertenece solamente a Dios. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Creo que ya estamos con el tiempo y voy a dar por terminada la lección hasta el versículo 5, que es lo que hemos estudiado hoy día. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran añadir o quieran preguntar? Yuhu, ¿están ahí? Bien, asumo que todo está claro. Entonces, para terminar, les voy a mostrar la estructura que diseñé respecto al tema que hemos hablado, solo del versículo 3 al 5, y que es como Pablo le estaba interpretando, ¿sí? Entonces, es una estructura que diseñé, ¿sí? Entonces, Pablo está hablando del versículo 3 al 5, habla acerca de la introducción, es una pequeña introducción al Evangelio. No estamos haciendo nivel teología fuerte, sino es algo básico, pero yo quiero que ustedes vean. Miren, Pablo está refiriéndose del 3 al 5 al Evangelio en sí. Entonces está hablando acerca de la naturaleza y la fuente de esa salvación que viene a través de la gracia otorgada por Dios, y que una vez que es otorgado por Dios, viene una paz indudablemente extraña, por decirlo así, y que da como resultado una reconciliación con Dios. ¿Ya? Ahora, el Evangelio trata también acerca de esa manifestación de esa gracia y paz. Y esa gracia y paz, lo que Pablo estaba explicando, venía basado en 3 conceptos. El primero era la muerte de Cristo en la cruz, el segundo era la muerte de Cristo para librarnos del presente siglo, y el tercero era la muerte de Cristo para conforme a la voluntad de Dios y Padre. Entonces, en la muerte de la cruz, ya saben ustedes, se estaba refiriendo en el sentido, ¿para qué? Para ser justo, él se hizo maldito, se hizo abominable, se hizo como la conducta de toda persona pecaminosa, ¿sí? Y él mismo se convierte en ¿qué? En una ofrenda para el sacrificio del pecado. Pablo no está hablando nada acerca de amor, por si acaso. Yo quiero que ahora aprendamos un poco. Jesús no está hablando en primera instancia acerca de amor. Perdón, Pablo no está hablando en primera instancia acerca de amor. Está yendo más profundo. Está diciendo de que la consecuencia de tu pecado merecía una muerte y que tú realmente deberías ser el maldito, realmente deberías ser el que tiene la mala conducta, tú realmente tienes que ser la persona que debe ir delante de Dios para ser juzgado, no él. Es lo que Pablo está diciendo. Pero sin embargo, dice, él se ofreció como ofrenda. Es lo que está hablando esa muerte en la cruz. La muerte de la cruz es una ofrenda, ¿sí? Por sacrificio de pecado. Ya estamos un poquito subiendo el nivel, me imagino por el tema de que ya muchos de ustedes han llevado libros de crecimiento bíblico, ¿no?
Para los que llevan ET5, vamos a ver eso también, así es que deben estar haciendo memoria en sus libros del 3 en adelante. Para la muerte de Cristo, dice para librarnos de este presente siglo. Se estaba refiriendo a los dos periodos, al periodo de este siglo y al periodo del siglo venidero. Entonces dice que estos dos son paralelos y que el propósito de la muerte de Cristo es que siendo perdonados, debemos vivir una vida santa, agradable, ¿no? Una vida, la vida del siglo venidero, con la esperanza de que Jesús va a venir por segunda vez. Entonces, el tercero es la muerte de Cristo, fue conforme a la voluntad de Dios y que acabamos de ver. Es para sometimiento de la voluntad de Dios y Padre. No está diciendo que Dios quiso o obligó a Jesús a que vaya a morir en la cruz. No está diciendo eso. No habla de una renuncia voluntaria, una kenosis, ¿sí? Habla de que se despoja de ciertas cosas, no en su totalidad, pero de ciertas cosas se despoja, ¿sí? Con tal de hacer la voluntad de Dios. Y una de esas cosas, incluso, que él se despoja, lo encuentran ustedes en Mateo, capítulo 24 al 6, ¿no? Cuando habla acerca de los acontecimientos futuros y esa segunda venida, cuando él irá a venir, hasta él dice, ¿no? Ni el Hijo lo sabe, ni los ángeles lo saben. Entonces, ¿cómo él siendo Dios no lo sabe? Pues él se despojó a esa deidad, ¿sí? Al conocer más allá de él. Salmo 139, del 1 al 6 también. Ustedes lo pueden revisar como tarea y ahí van a ver una de las manifestaciones de las cuales Jesús también abandonó, ¿sí? Muy bien. Ahora, el resumen de la lección es: la naturaleza de la muerte de Cristo es un sacrificio por el pecado. Eso es lo que habla Pablo. Su objetivo es nuestro rescate de este presente siglo malo. Y su origen es la misericordia de la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que quiso explicar Pablo del versículo 3 al 5. Bien, chicos, siendo las Toño, 9:15. Toño. Hola. Sí. Una pregunta. Sí. La voluntad de Dios es rescatar del malvado, usando a Jesús como la Como gran medio. ¿ya? Pero Sí. la voluntad del Padre, Es la voluntad de Dios Padre. O sea, no lo pone a Dios como el creador de todo, ¿sí? Y del Padre porque somos sus hijos. ¿Para quién es esa salvación? Para aquellos que son creyentes. Por eso Pablo le está diciendo, para Dios como creador, y ustedes que son sus hijos, es lo que está diciendo. Y ustedes deben verlo él como padre. O sea, ¿quién no hace la voluntad del papá en la casa? ¿Tú no haces la voluntad de tu papá y tu mamá? Hacemos, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo está explicando es eso. Ustedes deben hacer también la voluntad, como lo hizo el Hijo, por Dios, Padre. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Por eso está unido, ni siquiera tiene el artículo in. Es uno solo. ok. ¿Tiene otra pregunta? Bien, miren, de esta primera parte yo quería escribir todos mi investigación y tengo en cuaderno, pero mejor les voy a pasar la diapositiva si se quieren volver a releer esta primera parte. La próxima semana voy a hacer la segunda parte, que es del 6 hasta el 10. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me escucharon? Yo lo voy a publicar ahí al Sí. grupo y lo envío y a ustedes lo descargan si desean. ¿Ya? Entonces, espero les ayude a volver a entender lo que he explicado. Bien, chicos, viendo que no hay más preguntas y todo está claro, la próxima semana entonces comenzamos ya con lo más fuerte, que es la defensa del Evangelio, ¿sí? Y lo que Pablo quería explicar e indicar. Vamos a ver un poquito acerca de la vida de Pablo, por eso tienen que leer de tarea, les voy diciendo, léanme Hechos, y tienen que leer bastante Hechos, y lean Primera y Segunda de Corintios, para que puedan tener una idea clara, al igual que Romanos.
Entonces, la tarea básica para mí, importante, es Hechos. Y si les da más tiempo, se leen Corintios, primera y segunda, y Romanos, ¿ya? Pero todo vamos a abarcar ahorita de Hechos. A partir del capítulo 3 vamos a arrancar un poquito el tema de Romanos y Corintios, ¿ya? Toño, Daniel Hola. dice, hermano Toño, y la voluntad de Dios y hace discípulos, mm, es su otra voluntad. Ya, sí, la Sí, voluntad de Dios es para el creyente, ir y hacer discípulos, pero ¿a qué tipo de creyente le está diciendo? Le está diciendo al creyente maduro, porque no una persona que recién viene a los pies del Señor va a ir a ser discípulos, no sabe cómo hacerlo. Tampoco le vamos a generar esa carga a una persona que recién es salva y conoce de Dios. Quizás dentro de la iglesia, en algunas actividades dominical o actividades de ministerio corto o pequeño que él puede aprender, puede dar tu testimonio, pero no significa que el testimonio es la base de todo el evangelio. La base de todo el evangelio, como dice Pablo, es escudriñar, estudiar y estar preparado. Segundo Timoteo le explica, no, perdón, primero Timoteo creo que le explica a Timoteo, le dice, Según y de estar, y Timoteo prepárate. 15:17. Sí, donde le dice que debe estar preparado, ¿no? Para presentar defensa del evangelio a todos los que levanten. Entonces, ¿cómo vas a presentar una defensa del evangelio si realmente tú no estás preparado? O solamente vienes un domingo cuando tú deseas, ¿no? Entonces, debes estar estudiando. Por eso las iglesias y nuestra iglesia tiene tiempos de oración para ir meditando, aprendiendo, tiene servicios de estudios bíblicos, tiene la escuela de vida abundante, tenemos tenemos pronto, bueno, cuando ustedes terminan vamos a empezar a iniciar ya el curso de la vida de Pablo, ¿no? Entonces, son, son estudios que ayudan de alguna manera a tener una base más madura en Dios. Y de esta manera no nos vamos a dejar pues zarandear por el dueño del mundo, ¿no? Quien trae de alguna manera pensamientos torcidos acerca de lo que es el verdadero evangelio. Es como, por ejemplo, ahorita que tenemos, ¿cuál es la lucha en el mundo? Y que todos los países están habiendo, y es la ideología de género. Entonces, ¿cómo la iglesia puede llevar el evangelio a esas personas que están tratando de decir que la ideología de género es, pues, la voluntad de Dios? Entonces, ¿cómo iría, por ejemplo, Daniel? Si debemos ir por todo el mundo y hacer discípulos, entonces yo pregunto a Daniel, ¿cómo tú irías a predicarle a un homosexual? ¿Cómo le refutas a un homosexual el tema de la doctrina de Dios? Pues debe estar preparado y demanda de mucha preparación. No se trata de salir y decir un par de versículos, sino de llegar en el espíritu con el Señor y de hacerle pues ver, ¿no? Y obviamente pues la obra lo hará el Espíritu Santo, pero para eso tienes que prepararte bastante. ¿Alguna otra pregunta? Ah, verdad. Solo una pequeña comentario. En la parte que tú mencionaste de que, claro, es la voluntad de Dios, sí, y, pero, claro, y vemos varios versículos donde dice que Dios mandó a su Hijo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿no? Mandó. Pero también no es cuestión de decir que solo mandó como te dijiste, que solo lo obligó como obligación, ¿no? No, sino que en Hebreos capítulo 7 aparece que dice también que Jesús se ofreció también, es como un mutuo acuerdo entre la Trinidad, ¿no? Entre el Padre y el Hijo y entre el Espíritu Santo también, que todo esto fue su plan de ellos, ¿no? Eso solo Sí, quería decir. sí, pero el Eso. concepto teológico no es el amor, no está basado en el Ah, amor. claro, no, eso Es lo no. que yo estoy queriendo explicar. El Sí, eso concepto es lo que teológico no es basado en el amor. Lo Ujú. que Pablo acá estaba explicando es que ellos debían ya entender que no se trata de amor, sino se trata de un hecho que deben ellos tomarlo en su corazón y entender que el Evangelio le costó la vida a Jesús por algo que él no hizo y que Ujú. merecíamos nosotros recibirlo, no él. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús vino, si bien es cierto, él renunció,
Y como tú dices, fue mutuo acuerdo, sí, eso se llama, ese es el término que les estoy diciendo de kenosis. ¿Sí? Ujú. Kenosis significa eso, no significa que abandonó todo, no abandonó nada, abandonó ciertos Tributos. atributos, pero no abandonó todo, porque él no puede abandonar toda su deidad. ¿Sí? Al contrario, él tomó forma de Dios. Por eso es que debemos ver bonito el cruce de libros. El libro de Hebreos no es de Pablo, ¿sí? Es anónimo. Parece que tuviera la escritura de Pablo, pero no es, o sea, no está en ese contexto ofreciendo, está en otro tipo de contexto. Por eso yo tomé Filipenses, porque Pablo sí fue a Filipos y habló casi lo mismo en ese sentido. A los romanos también les hizo ver en esa base teológica eh, lo que estaba refiriéndose a la deidad de Dios. Entonces hay que entender un poquito en ese sentido. Pero sí, el amor es para todos, sí, es correcto, pero eso no es primordial en ese momento. Estaba refiriéndose a una madurez ya cristiana y que ellos debían ya estar maduros porque ni bien él se alejó, ellos se dejaron llevar por falsas doctrinas. ¿Sí? Y la falsa doctrina no le estaban diciendo acerca del amor de Dios, sino que estaban tomando aspectos teológicos claros y encima añadiendo a eso una carga judía que ni siquiera era necesaria, porque ya Jesús pagó ese precio. Y esa carga era que a los no judíos les decía, pues, ¿sabe qué? Ustedes también deben ser circuncidados para que puedan ser judíos. Y eso ya lo vamos a ver en los siguientes capítulos, pero esa es la introducción que trata de dar Pablo. ¿Chicos? Entonces, Sí. sí es correcto lo que dice Christopher, sí, pero en este contexto no se está refiriendo al amor. No, no, yo me refería más a los términos de mandar y ofrecer, porque Claro, uno dice mandar, que Dios mandó, ya, ahí entra el término ya, un comentario que es tema de leyes. ¿Cómo alguien puede mandar a alguien a, a dar la vida por lo demás? Eh, Eso sería, ese no sería algo correcto, ¿no? Dicen. Pero también no se debería omitir la parte donde dice que Jesús se ofreció también. Y como mutuo acuerdo es claro, permitido. pero el concepto de griego, el kenosis, es ofrecimiento, es Ujú. una renuncia y es ofrecerse. O sea, no lo puedes cambiar, nadie lo puede obviar, porque ese es el concepto original. Ahora, ese concepto se dé en texto, en un contexto es diferente. Como yo les repetí, por ejemplo, yo encontré varios conceptos en el término de rescatar y es muy diferente a cómo lo estaba viendo cada iglesia en su época. ¿Sí? Antiguo Testamento, rescatar tenía un concepto acerca de cumplir una obligación, pero Pablo no se estaba refiriendo a una obligación, porque no era una obligación hacerlo. Rescatar tampoco se estaba refiriendo a Natsal, ¿no? Que significa librarte o recobrar algo que de alguna manera tienes que hacerlo porque esta persona murió, ¿no? Como diciendo es tu herencia, aunque la Biblia dice que somos herencia, pero no se estaba refiriendo en esa magnitud, sino que se estaba refiriendo en el término de pada o padá, es separar. ¿Sí? Y lo que Pablo está diciendo, separémonos de lo que es el mundo y separémonos de lo que es de Cristo. Y en el griego ellos tenían que entenderlo con el tema de librar o libertar o de arrancar, que es el término exagireo, ¿no? Y ese término sí está traducido para el Nuevo Testamento. Entonces, ahí por eso yo les digo, hay que saber un poquito, hacer la interpretación y la exégesis del tema de los términos que estamos usando. Pero sí es correcto, sí, eso vamos a verlo quizás en otro estudio acerca del amor de Dios, ¿no? Pero este ya son en Evangelio. Aquí estamos hablando ya en tema de cristiano, como iglesia, la madurez. Ya no la leche espiritual, sino algo sólido. ¿Algo más, chicos? Muy buen punto, Christopher.
Y todos los que han participado. Muy bien, excelente. Creo que estamos conociendo más y aprendiendo más. Y, Dime. le digo, hermano, bueno, y con respecto, como, enlazando lo que dice el hermano Christopher, cuando Jesús también él mismo, cuando da su propia vida, él dice, ¿no? Perdón, acá en el pasaje bíblico perdón, perdón, ya, en Juan capítulo 10, versículo 17 al 18 dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Entonces Está hablando de la voluntad y se está refiriendo en el propósito por el cual en el Antiguo Testamento se hacía el sacrificio. O sea, Jesús entendía que Él era el sacrificio, pero aún así en su naturaleza humana, Él tuvo esa debilidad. ¿Y cuál era la debilidad que tuvo? Era el miedo. Y se manifiesta el miedo en el monte Sinaí cuando Él estuvo en una piedra y empezó a sudar sangre. Entonces, científicamente está comprobado que la persona que sufre tensión, está muy preocupada, los vasos sanguíneos de la frentecita se rompen, hasta le puede dar un derrame por tanto estrés. O en el Getsemaní, perdón. Entonces, ahí podemos darnos cuenta el estrés que tuvo y a qué magnitud tuvo él. Pero él en obediencia lo hizo. Por eso, cuando estuvo en la cruz y él murió, no es que lo mató a alguien. Él dice, y murió. O sea, él entregó, porque las palabras que fueron las 7 palabras que usó en el monte, que usó en el monte de la cruz fue, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. ¿Sí? Luego dice, saló, murió. Él lo entregó. O sea, nadie lo mató, él lo entregó. En ese sentido estaba refiriéndose, teológicamente refería Jesús esas palabras. Él entregó por voluntad. ¿Ya? ¿Algo más? No, hermano, está bien. Sí, cuando ustedes tengan algunos dudas, hay términos que siempre lo hemos generalizado, pero sería bueno que ya comencemos a indagar un poquito los términos y sacarlo aparte y hacer un vocabulario. Por ejemplo, entregar. ¿En qué sentido le estaba diciendo Jesús en el griego o en el hebreo? Y ver sus conceptos. Y eso les va a ayudar bastante. En internet no hay mucha información, tendrían que comprarse un libro de estudio bonito de griego, pero yo les animo a que practiquen, hagan eso y a veces sale por internet conceptos de traducción de significados. A veces sale con números, esos números para que ustedes vengan a su libro y vayan al número 120 y tanto. Yo he puesto los números en caso de que alguno de ustedes tenga o tenga interés, ya no necesita buscar en todo el libro, yo ya lo encontré, entonces ustedes van de frente al número y ya dicen, este de acá en este sentido lo está diciendo, ¿no? Por ejemplo, hay términos que no hay en griego, entonces te quedas, sabes que el término fue solamente usado para la época de hebrea, nada más. Entonces son temitas que ustedes también pueden ir practicando y haciendo. Y así pueden hacer una crítica acerca de los estudios que tenemos de los libros. ¿Sí, chicos? Bien, ¿alguna otra pregunta tienen antes de despedirnos? Ya estamos 9:30. Tengo hambre. Ofelia, ¿todo bien, amiga? ¿Sí entendiste? Yo sé que acá hay chicos que no han Sí, llevado, Toñito. no han llevado ETE. Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo, ¿sí? Porque la idea era que quien lleva Gálatas tiene que por lo menos haber terminado hechos. Pero lo Pero de estoy todas haciendo maneras envía la diapositiva para ya. estudiarlo más. Muy bien, cuando llevemos un día, si Dios quiere, la vida de Pablo y sus cartas, ahí vamos a aprender más terminologías, sobre todo les animo a que lleven todos sus estudios bíblicos y así puedan terminar por lo menos 7. Ya tenemos un grupo que se va a graduar el otro año, ya están en el libro 5, solo les falta un libro más y luego van a iniciar el estudio de la vida de Pablo, que son 3 años, ¿no? Y con esto ya están preparadazos ya para, si tienen el llamado a ser misioneros, pastores.
Jaime quiere volver a ET2, a ET0. Jaime está en este 5 ya. Muy bien, Básico. chicos. Estoy muy contento. Gracias por su atención, su participación. Si en algo no me han entendido, les pido mil disculpas. A veces la emoción de hablar rápido y por esto en medio me está costando. Quiero decir No, muchas hermano Toño, cosas. más bien requerimos un poco más, que se extienda un poco más de tiempo para poder profundizar más el tema. Sí, ya, vamos a tratar de verlo, pero he tratado hoy día de ser más minucioso en los términos para que así ustedes puedan comprenderlo mejor con respecto al siglo, siglo XXI.